aclarando una cosa sobre lo que dice el pastor Bohr, que debemos hablar cuando vemos errores en la iglesia. El problema no es que no hablamos, sino que todo lo que se habla se hace en público, y no con los que cometen el error. Creo que en ese punto debemos ser muy prudentes y saber qué se puede hablar en público y qué no, porque hoy en día viralizan todo lo que se les antoja. Y no debe ser así. Cuando el pastor predica con la palabra o el espíritu de profecía, es muy interesante, pero cuando se pone a dar respuestas propias sin el apoyo del espíritu de profecía o la Biblia, ya no es muy agradable para mi gusto. Escuché todas las predicas, muy interesantes y son de mucha ayuda en nuestro caminar con Cristo, y así perseverar hasta el fin de nuestros días. Gracias y muchas bendiciones, y le seguiremos escuchando si Dios nos lo permite. En el camino de la fe, las enseñanzas no solo son una luz que guía, sino también una fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a superar las pruebas y a perseverar hasta el final. Un espectador compartió: "He escuchado todas las prédicas del pastor. Son muy interesantes y una gran ayuda en nuestro caminar con Cristo para perseverar hasta el final de nuestros días. Gracias y muchas bendiciones al pastor. Seguiremos escuchándolo si Dios lo permite". Este testimonio es un poderoso recordatorio de que la perseverancia en la fe no proviene de la fuerza humana, sino de la gracia y la compañía de Dios. Abramos nuestro corazón, escuchemos y dejemos que su palabra continúe guiando nuestras vidas. Habla de tres en el cielo, solo el Padre y Jesús. ¿Me puede ayudar en eso? Bueno, en realidad la Biblia menciona que hay tres. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, había tres. El Padre habló del cielo, el Espíritu Santo estaba descendiendo y Jesús estaba siendo bautizado. Son tres. En la fórmula bautismal aparecen también tres. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La hermana White tiene una cita donde dice que hay un trío en el cielo, el trío celestial. Dice que hay tres personas en muchos lugares de sus escritos. Así que son tres personas, un solo Dios. Y entonces la gente dice: pero ¿cómo es que 1 más 1 más 1 igual 1? Matemáticamente no funciona. Pero necesitamos entender en qué sentido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Podemos, por ejemplo, tomar la oración de Jesús en Juan 17. Él oró que todos los discípulos fueran uno, como Él y el Padre son uno. Ahora, ¿significa que Él quería que todos los discípulos entraran en un solo cuerpo? No. Eran 12. Bueno, uno apostató. Pero Jesús quería que fueran uno. ¿Uno en qué sentido? En el sentido de unidad. Cuando Dios casó a Adán y Eva, dice que ya no serán dos, sino uno. Pero Adán y Eva eran dos. ¿Uno en qué sentido? En el sentido de unidad. Debían estar en la misma página. Y los constructores de la Torre de Babel, que eran muchos, dice: el pueblo es uno y nada les ha retraído lo que quieren hacer. Eran muchas personas, pero eran uno ¿en qué sentido? En el hecho de que estaban unidos en un propósito rebelde en contra de Dios. Es decir, cuando Jesús dice: yo y el Padre somos uno, no significa que son la misma persona. Significa que están perfectamente unidos. Son dos personas en unidad, en otras palabras. Y el Espíritu Santo, según la Biblia, está unido con el Padre y el Hijo. Son tres personas en perfecta unidad. Nunca discrepan, nunca discuten, nunca están en desacuerdo. Siempre están unidos en la misma página. Así que eso es lo que enseña la Biblia y también el espíritu de profecía. Aquí viene otra pregunta de la misma persona: los sodomitas, ¿no se levantarán cuando Cristo venga?
porque ya fueron juzgados o tendrán doble juicio. Es una buena pregunta y permítame mencionar el concepto bíblico del juicio. La Biblia enseña que antes que Cristo venga, solo los que alguna vez profesaron el nombre de Jesús serán juzgados. Solo los que profesaron a Jesús, no los impíos. Los impíos son juzgados después. Ahora, ¿por qué es necesario juzgar a los que profesaron a Jesús antes de la segunda venida? Porque cuando Cristo venga, Él tiene que demostrar quién tiene derecho de llevárselos. ¿Correcto? Cuando Cristo viene a recoger a los fieles, ¿sí o no? Pero antes de eso, Él tiene que demostrar quiénes son fieles, para que luego cuando venga se los lleve. Los impíos no hay que juzgarlos antes de la segunda venida, porque ellos se van a quedar aquí muertos durante los 1000 años. ¿Cuándo resucitan los impíos? Los impíos resucitan después de los 1000 años. Durante los 1000 años, los fieles de Dios que fueron al cielo con Jesús cuando vino por segunda vez, ellos van a examinar los casos de los impíos que se quedaron y van a dictar la sentencia y el juicio. Y entonces después del milenio resucitan todos los impíos y entonces Dios les va a mostrar en visión panorámica la vida de cada uno de ellos y por qué se condenaron. Y van a estar de acuerdo de que Dios estuvo en lo correcto en condenarlos. Y de esa manera todos los seres del universo van a estar en armonía. Porque antes de la segunda venida los ángeles y los habitantes de los mundos están viendo el examen de los casos de todos los que profesaron a Jesús. Y van a decir, sí, en realidad hubo un grupo de entre ellos que aceptaron a Jesús y cuando tú regreses Jesús a la tierra te los puedes traer al cielo. Durante los 1000 años, los que fueron llevados al cielo van a examinar por qué los impíos se quedaron atrás. Y se van a dar cuenta que Dios fue justo en dejar a los impíos acá. Y después del milenio va a comprobarle a Satanás, sus ángeles y a los impíos que Dios fue justo en condenarlos a ellos también. Es decir, todos los seres del universo van a estar convencidos de que Dios hizo todo correctamente, en salvar a los justos, en condenar a los impíos y en condenar a Satanás y a sus ángeles. Así que ese es el concepto bíblico del juicio. Para el mundo cristiano el juicio es un evento. Para la iglesia adventista el juicio es un proceso largo, porque desde 1844 está transpirando con los que aceptaron a Cristo o profesan aceptar a Cristo. Durante 1000 años se están juzgando a los impíos que están muertos en la tierra. Y después de los 1000 años, entonces se abren los registros para mostrarle a Satanás, sus ángeles y los impíos por qué se condenaron. Es decir, el juicio dura mucho tiempo. Es un proceso, no es un evento. Vamos a ver aquí otra pregunta. ¿El fuego eterno es el mismo lago de fuego que habla el Apocalipsis? Bueno, en realidad lo que consume a los impíos es la gloria de Dios, pero el lago es a donde se están quemando. ¿Me explico o no? El fuego que los quema es la gloria de Dios, pero el lago donde están es el fuego, el lugar a donde ellos están consumiendo. Así que de todas maneras es la gloria de Dios, que es fuego consumidor, que consume a los impíos y van a ser quemados aquí en la tierra, en el lago de fuego, causado por el fuego eterno, que es la gloria de Dios. A ver aquí, ¿cuál y cuándo sucede la resurrección especial de la cual habla Daniel capítulo 12? Una buena pregunta. La Biblia enseña, y el Espíritu de Profecía confirma,
que antes que Jesús comience su segunda venida, va a resucitar un grupo especial de justos y un grupo especial de impíos. ¿Cuál es el grupo de los impíos que van a resucitar en esa resurrección especial antes que Jesús comience su segunda venida? Inmediatamente antes. Los que traspasaron a Jesús. He aquí viene con las nubes y todo lo ajo le verá, y los que le traspasaron. Jesús le dijo a Caifás que él iba a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Mateo 24, 26 y el versículo 64. Hay un grupo de impíos que va a resucitar para ver toda la segunda venida de Jesús, de comienzo a fin. La hermana Guaya explica que son los que traspasaron a Jesús y los peores enemigos de la verdad. Van a ver toda la segunda venida completa. Pero hay un grupo de justos también. El mensaje del tercer ángel termina diciendo: bienaventurados los que mueren de aquí adelante en el Señor. Inmediatamente después del mensaje del tercer ángel dice: bienaventurados los que mueren de este momento en adelante en el Señor. La hermana Juana aclara que los que aceptaron el mensaje del tercer ángel, si llegan a morir, van a resucitar en esa resurrección especial para ver toda la segunda venida de comienzo a fin. Ahora escuchen bien. Resucitan los que traspasaron a Jesús, los peores enemigos de la verdad, y aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel antes que Jesús comience su segunda venida. Al mismo momento que Dios libra a los vivos del decreto de muerte, pueden leer esto en el Conflicto de los Siglos, páginas 693 a las 695, hay esa resurrección especial. Y entonces, en ese momento, Jesús entonces comienza su segunda venida. Y los que resucitan en la resurrección especial van a ver toda la segunda venida de comienzo a fin. Ya cuando Jesús está por encima de la tierra, no pisando la tierra, sino por encima de la tierra, después que desciende del cielo, está por encima de la tierra, entonces viene la resurrección general de los justos, de todos los que murieron antes que se predicara el mensaje del tercer ángel. Les hago una recomendación: si quieren la secuencia, Conflicto de los Siglos en el libro, no en la forma electrónica, sino en el libro, lean Conflicto de los Siglos 693 a la página 697. Ahí está todo el orden: la resurrección especial, la liberación de los vivos del decreto de muerte, luego se ve la señal del Hijo del Hombre, Jesús desciende del cielo, y cuando está por encima de la tierra, no caminando en la tierra, pero encima de la tierra, la resurrección de los que murieron antes de 1844, y luego entonces todos juntos ascienden al cielo con el Señor Jesús. Esa es la resurrección especial de la cual habló Daniel, el profeta. A ver, esta es la contesté ya. ¿Vamos a ver a Dios Padre cara a cara como a Jesús? ¿O solo veremos su resplandor o gloria? Bueno, el Conflicto de los Siglos, página 734, parece indicar que vamos a ver al Padre y el Hijo. Dice: veremos al Padre y el Hijo sin velo que nos lo oculten. La razón por la cual no podemos ver a Dios ahora es ¿por qué razón? Porque somos pecadores, exactamente. Aquí se pregunta si Jesús va a venir antes del año 2031. No sé. Algunos dicen: bueno, no sabemos el día ni la hora, pero podemos saber el año.
No, lo que está diciendo Jesús es no fijemos fecha para ningún evento profético. La última fecha fue 1844. No hay más fecha después de 1844. Así que si alguien está diciendo viene en el año 2031 o viene antes y hablan de que cuándo va a ser el cierre de la gracia, cuándo se va a derramar la lluvia tardía, no le hagan caso, porque estamos en el tiempo de la espera, según dice el Espíritu Profecía. Así que en realidad no podemos saber la fecha de la segunda venida, no sabemos si va a ser después del 2031, antes del 2031 o en el 2031. Sencillamente debemos estar listos todo el tiempo. Porque como les mencioné en uno de los temas, la puerta de la gracia se va a cerrar para todo el mundo, pero cuando yo me muero ya la puerta cerró. Así que no estemos diciendo, Jesús viene en el 2031 y mientras tanto puedo disfrutar la vida, entre comillas. No. Hay que estar listos a cada momento, a cada instante, hay que estar listos. No fijemos fechas. Dicen que diga que bajen un poquito la voz que no se escuche. Okay. ¿Hablo más fácil? Ok, aquí, deje ver aquí. ¿Cuál parte de Daniel 12 necesitamos estudiar y entender? La hermana White dice que hay un mensaje en Daniel 8 y Daniel 12 que necesitamos entender. Pero no solamente Daniel 8 y Daniel 12. Tenemos que entender todas las profecías, incluyendo Apocalipsis 17, que es un capítulo bien difícil de interpretar. Toda la Biblia tenemos nosotros que estudiarla, sin excepción, especialmente los libros proféticos. A ver, aquí van llegando las preguntas. ¿Qué Biblias recomienda para realizar un análisis profundo de acuerdo a las concordancias? Bueno, hay hoy en día, afortunadamente, hay, ¿cómo se dice software en español? Software, ¿dicen software? Hay software, hay compañías que hacen software donde ustedes no tienen que saber griego ni hebreo. Hay programas que ustedes pueden comprar a donde define todas las palabras, pueden saber si una palabra es en griego, si una palabra es en hebreo, pueden saber en qué tiempo está el verbo, en qué modo está la palabra. Es decir, que no tiene que saber los idiomas originales hoy en día. Yo uso un software que se llama PC4, y es excelente. Tiene muchos comentarios, tiene libros, tiene léxicos, tiene mucho material para uno estudiar a profundidad la Biblia. Pero no solamente, también algunas personas usan Logos, tal vez han oído hablar de Logos. Ese es el rey de todos los software, porque tiene creo que miles de tomos para ayudarles en el estudio de la Biblia. Así que vayan a Google y pongan ayudas para estudiar la Biblia y ahí van a conseguir muchas compañías que producen material para los que no conocen los idiomas originales para poder estudiar la Biblia. Los judíos que aceptan a Jesús pero no son adventistas, no creen en los escritos de Elena White, ¿serán salvos? Bueno, todo depende si conocieron y rechazaron. Habrá muchas personas en el cielo que nunca guardaron el sábado. ¿Sabían eso? Muchas personas en el cielo que no guardaron el sábado. Y la gente dice, ¿cómo es eso, pastor?
El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4 y el versículo 17. Miren, lo importante es vivir de acuerdo a la verdad que conocemos, porque Dios sabe que si vivimos de acuerdo a la verdad que conocemos, vamos a vivir de acuerdo a luz adicional que nos da. Pero si no vivimos de acuerdo a la luz que tenemos, entonces Dios sabe que no vamos a obedecer si nos da más luz. Así que yo creo que habrá judíos que no guardan el sábado al final de la historia, porque algunos van a aceptar la ley dominical, créanlo o no. Y hay judíos que desconocen que Dios habló a través del linaje de Juan, con tal que no la rechacen, con tal que ellos estudien el espíritu de profecía, y si lo rechazan, entonces ya son responsables ante Dios por el rechazo que hacen. ¿Qué quiere decir los que simpatizan con los LGBTQ? O sea, no podemos tener amistad con alguien que es homosexual, no podemos hablar con ellos. Claro que pueden hablar con ellos, no hay ningún problema. El problema es estar de acuerdo con su estilo de vida. Yo pregunto, ¿Jesús tuvo una conversación con una mujer adúltera? Entonces Jesús hizo mal en hablar con la adúltera. No, hay que separar el pecado del pecador. Amamos al pecador. Podemos tener amigos que son homosexuales, pero ellos van a saber que nosotros no estamos de acuerdo con su estilo de vida. Una vez me invitaron para un programa de televisión en New Jersey, fue hace muchos años. Era un panel para discutir ciertos puntos, no recuerdo ni siquiera cuál era el tema, pero yo mencioné al que estaba moderando el programa, no era adventista, tenía un sacerdote católico, o tenía un pastor protestante, tenía un judío, eran varios. Y entonces yo le dije al que estaba moderando el programa, le dije, Dios odia el pecado y ama al pecador. Y como que el hombre dice, ¿cómo es posible odiar el pecado y amar al pecador si el pecador está cometiendo el pecado? Entonces yo le di el siguiente ejemplo. Le dije, ¿usted tiene hijos? Sí, claro, tengo hijos. Le dije, ¿alguna vez sus hijos hacen cosas con las cuales usted no está de acuerdo? Me dijo, claro que sí. Le dije, y usted los odia por eso, ¿verdad? Me miró, bajó los lentes y me dijo, entiendo el punto que está tratando de hacer. Yo puedo amar a mis hijos si no están de acuerdo con su conducta. ¿Entienden la ilustración? Debemos amar a los homosexuales, pero no debemos concordar con su conducta, que es antibíblica. En la historia de la boda, si Jesús es el novio y la novia la iglesia, ¿quiénes son los invitados? Esa es una excelente pregunta. Necesito explicarles este asunto. El cúmulo total de los creyentes es la novia. Todos los salvos, todos los que el juicio demuestran que son verdaderos creyentes, esa es la novia. Con eso se casa Jesús. Pero los individuos son los invitados. No estamos acostumbrados a pensar de esa manera. El cúmulo, es decir, el cúmulo total de los creyentes que finalmente se salvan son la esposa o la novia. Pero cada uno de esos individuos en el cúmulo es un invitado a la boda. Jesús se casa con toda su iglesia, pero cada individuo es un invitado a la boda.
Ahora, si están interesados, me pueden hablar después de la reunión. Yo tengo un estudio completo sobre eso. No sé, no creo que lo tengo en español, pero tienen que aprender el idioma del cielo. Y le puedo mandar el estudio que hice sobre ese punto específicamente, pero en cortas cuentas, esa es la explicación. El cúmulo total, la esposa. La iglesia es la esposa. Y cada individuo en la iglesia es un invitado. Ok. ¿Qué sucede con las personas que se han casado más de 2 veces, pero que no tienen conocimiento del significado del matrimonio, aun cuando su separación, no entiendo esta palabra, no fue válidos, o sea, esta separación no fue válido ante Dios? Bueno, permítame decir primero que cuando uno se va a casar tiene que tener cuidado. Debe observar y no andar a ciegas. Porque muchas veces pensaba, sí, tiene un defecto muy serio, pero yo lo convierto. Cuando vivamos en matrimonio, ese problema va a desaparecer. No va a desaparecer, sino que se va a empeorar. ¿Sí o no? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué Jesús dijo que la única razón válida para un divorcio es la infidelidad matrimonial? Porque Él quería que nosotros supiéramos que el matrimonio es algo muy serio y debemos tener mucho cuidado cuando nos casamos. Ahora, ¿qué sucede con una persona que se ha casado 2 veces y luego conoce el mensaje adventista? Se casó, se divorció 2 veces. ¿Qué sucede? Bueno, esa persona no conoció la pauta bíblica y por lo tanto tenemos que tomar eso en cuenta. Nuevamente, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que debemos ser los últimos en condenar a alguien que no fue miembro de la iglesia adventista y que si fuera miembro, Dios esperaría más de esa persona que lo que espera de una persona que no conoce. A ver, aquí vamos a tomar, siguen llegando las preguntas. Si los fariseos y Pilato no hubieran matado a Jesús, ¿quién lo hubiera hecho? No, una buena pregunta. Las preguntas hipotéticas son problemáticas porque en realidad, hermanos y hermanas, no sabemos cómo hubiera ocurrido. Algunos creen que Jesús se hubiera presentado voluntariamente y hubiera sido sacrificado de esa manera, de una forma pasiva, y lo hubieran sacrificado. No sabemos exactamente. No digo que esta es una pregunta mala. Ninguna pregunta es mala, pero déjeme contarles lo que dijo una vez Lutero. Le preguntaron qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo. Y Lutero miró a la persona y dijo, estaba preparando el infierno para los que hacen preguntas ociosas. No digo que esta pregunta es ociosa, sencillamente estoy diciendo que a veces hacemos preguntas hipotéticas para las cuales no tenemos una respuesta directa. Jesús de alguna manera hubiera muerto por nuestros pecados. ¿Cuándo se cumplen los 6,000 años? Bueno, los 6,000 años, según la cronología que tenemos, ya se cumplieron. ¿Recuerdan lo que pasó con el Y2K? Cuando estábamos en el año 1999, todo el mundo estaba comprando generadores
de energía. Todo el mundo estaba acumulando comida en la casa y botellas de agua, porque va a haber una debacle mundial. Y no pasó nada. Hermanos y hermanas, no debemos nosotros tratar de calcular cuándo se cumplen los 6,000 años. Escuchen, la Biblia presenta un ciclo de 7 días, un ciclo de 7 años, el año sabático, un ciclo del jubileo, 49 años. Pero nunca la Biblia presenta un ciclo de 6,000 años y luego el milenio 7,000 en el cielo, como algunos creen. Es una conjetura. Parece ser razonable, pero Jesús dice que debemos estar todo el tiempo listos. No debemos esperar, bueno, vamos a calcular el año 6,000 porque Jesús viene el año 6,000 y luego viene el milenio. Los 1,000 años, 7,000. No nos metamos en eso. Caminemos con el Señor cada día. Eso es lo que Dios quiere. Aquí hay otra. ¿Pueden los homosexuales no leo jeroglíficos? Vamos a tener que conseguir un intérprete de esa pregunta, porque no entiendo la letra. Una persona, un miembro de la iglesia que se va y vuelve, ¿se tiene que rebautizar? Si la persona fue borrada de la iglesia, sí. Tiene que rebautizarse. Si la persona causó un escándalo público, debe rebautizarse como testimonio ante la iglesia del arrepentimiento y para ser integrado oficialmente a la iglesia. Debe rebautizarse. Pero nunca he estado de acuerdo con las personas que se bautizan 3, 4, 5 veces, porque ya se convierte casi en un juego. Tiene uno que tener mucho cuidado del rebautismo. Ahora, ¿qué sucede con las personas que no son adventistas, pero se bautizaron por inmersión en otra iglesia? ¿Deben rebautizarse? En la iglesia adventista hay lo que tenemos profesión de fe, que bautizamos a una persona que fue bautizada por inmersión, digamos en la iglesia bautista, la aceptamos por profesión de fe, aceptamos su bautismo por inmersión en otra iglesia. Yo les soy sincero, a mí no me gusta mucho la profesión de fe, porque siempre la persona se siente como que no pertenece. Yo trato de convencer a la gente de que se bautice y les doy esta explicación. El bautismo significa 2 cosas. En primer lugar, significa unión con Cristo, y en segundo lugar, unión con su iglesia que enseña la verdad. La Biblia dice eso. Entonces, cuando una persona se bautizó en otra iglesia, yo le digo, en su primer bautismo usted se unió con Jesús, porque me dicen, fue significativo para mí. Yo me bauticé y sentí que me uní con Jesús. Yo no puedo decir que eso no es así. Pero luego le explico, si usted se bautiza de nuevo en la iglesia adventista, no es por unirse a Jesús, sino es por unirse a la iglesia que enseña la verdad. Y la mayoría de las personas con las cuales yo he hablado aceptan bautizarse de nuevo porque dicen, bueno, yo cuando me bauticé por primera vez me uní con Jesús. Pero cuando uno le dice que el bautismo en la iglesia adventista es unirse con la iglesia que enseña la verdad, dice, entonces no hay ningún problema. Y se bautiza como resultado. ¿Por qué dice la gente que Apocalipsis 3:10 se refiere al rapto? Mucha gente entiende mal, pero yo creo que todos estarán aquí durante la gran tribulación. Sí, todos van a estar aquí durante la gran tribulación. No va a haber ningún rapto de la iglesia
antes de la segunda venida. 7 años antes no van a ir los fieles al cielo y los que son infieles se van a quedar acá. No, esa doctrina no es bíblica. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien quiere leer Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 10? Para la premura del tiempo no buscaron mi computadora porque ahí es que tengo la Biblia. Apocalipsis 3 y el versículo 10. ¿Lo tiene, hermano? Léalo. 3:10. No, Apocalipsis 3:10. No 3. 3. 3. ¿Lo tiene, hermano? Léalo bien duro. 3:10. Por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, ahí dice, te guardaré de la prueba. Eso se puede interpretar de dos maneras. Te guardaré de la prueba sacándote del mundo, o te guardaré de la prueba estando en el mundo. A la luz de todo lo que dice la Biblia, eso sencillamente significa que durante la tribulación Dios va a guardar y a proteger a los fieles. Es lo que dice el Salmo 91. Los ángeles, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿sí o no? Sí, el Salmo 34 y el versículo 7. Dios no va a sacar a su pueblo de la tribulación, sino que lo va a guardar en la tribulación. Es decir, lo va a proteger, lo va a cuidar durante la tribulación. Se va a levantar Jesús, Miguel, quien está por los hijos de tu pueblo, y va a proteger a su pueblo. La doctrina del rapto no tiene absolutamente ninguna base bíblica. ¿Y saben por qué Satanás inventa la idea del rapto? Porque él quiere que los cristianos piensen que se van a ir al cielo antes de la gran tribulación, y cuando eso no suceda se van a encontrar en medio de la tribulación y no van a estar listos para pasar por la tribulación, porque nunca pensaron que iban a pasar. ¿Puede explicar quién y cómo se manifiesta el anticristo? Pues el anticristo, según segunda de Tesalonicenses o Filipenses, el capítulo 2, no, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 dice que el anticristo es un sistema que profesa servir a Jesús, pero que en realidad es apóstata. La palabra anticristo no significa contra Cristo. En el idioma griego, la palabra anti, que es una preposición, significa en lugar de. Es decir, el anticristo dice que ocupa el lugar de Cristo. ¿Qué sistema del mundo enseña que hay un personaje que ocupa el lugar de Cristo en la tierra? El papado. Dice que el Papa es el representante de Cristo en la tierra, pero la Biblia dice, ¿quién es el representante de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. Así que cuando el Papa dice que Él es el representante de Cristo, le está robando el puesto al Espíritu Santo. ¿Quién es el falso profeta? Los Estados Unidos de América. Es el falso profeta, la bestia que se levanta de la tierra. Y fíjense qué interesante esa bestia, la bestia que se levanta de la tierra, muy interesante. Todo lo que hace la bestia que se levanta de la tierra, lo hace para complacer a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Manda a todos a que adoren a la primera bestia. Opera por la autoridad de la primera bestia. Todo lo hace en presencia
de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Ahora, esa bestia que se levanta de la tierra, el falso profeta de los Estados Unidos, ¿qué va a hacer los Estados Unidos? Le va a devolver el poder al papado, haciendo una imagen del papado. ¿Saben lo que es papado? ¿Saben lo que es el papado? No es lo mismo que la Iglesia Católica. El papado y la Iglesia Católica son dos cosas distintas. Yo pregunto, ¿quién recibió la herida mortal? ¿El papado o la Iglesia Católica? El papado. Y usted dice, ¿qué es el papado? El papado es la unión del poder civil con el poder religioso. Hasta 1798, el Papa no solo era representante religioso de la Iglesia, sino que era representante de un poder civil, la Iglesia y el Estado. Lo que pasó en 1798 fue que el poder civil le fue quitado. Esa es la herida mortal. Ya no podía usar a los gobiernos para perseguir, porque los gobiernos se revolcaron y dijeron, ya no más. Yo pregunto, ¿en 1798 dejó de funcionar la Iglesia Católica? No. ¿Se cerraron todas las iglesias de la Iglesia Católica? ¿La gente todavía llevaba a sus bebés para bautizarlos? ¿Todavía iba al confesionario? ¿Sí? ¿Todavía iban a comulgar? ¿Sí? La iglesia continuó funcionando, pero la herida mortal es que el poder civil le fue quitado. Ya no podía usar los gobiernos para perseguir. Entonces, ¿qué significa la sanación de la herida? Si la herida mortal es que se le quita el poder civil, ¿cómo se sana la herida? Que los Estados Unidos le va a devolver el poder del Estado o el poder civil. Esa es la herida mortal. Bueno, yo no sé hasta cuándo debemos seguir esto, porque hay un último tema. ¿Quieren escuchar el último tema? Por lo menos la mitad de la gente quiere. Este mismo sobre el falso profeta. A ver, aquí vamos a ver tal vez unos poquitos más. Este tiene que ver con el anticristo, ya contestamos ese. ¿Cuánto tiempo durará el proceso del juicio? Ya contestamos eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar el proceso del juicio? A ver si aprendieron bien. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿La segunda venida es el juicio? No. Hay que hacer un juicio para ver quién se puede llevar a Jesús. Eso pasa antes de la segunda venida. Es el juicio investigador de los justos. Y luego durante el milenio, el juicio de los impíos, por parte de los fieles. Y después del milenio, el juicio de Satanás, sus ángeles y los impíos, para que ellos vean la justicia de su sentencia. Es decir, que el juicio es un proceso que dura largo tiempo. Y tiene 3 etapas. Y cada etapa tiene 3 pasos. Investigación, sentencia y ejecución de la sentencia, igual que el sistema judicial de los Estados Unidos. No de todos los países, dicho sea de paso, porque algunos países son autócratas. ¿Quiénes son los 144,000 del libro de Apocalipsis? Son los que van a estar vivos durante el tiempo de angustia. Van a estar vivos durante el tiempo de angustia después que se cierre la puerta de la gracia. Van a tener un carácter estelar. Pueden leer en cuanto al carácter en Apocalipsis 14. Esos son los que van a vivir durante el tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia. Van a vivir una vida completamente victoriosa sobre el pecado. Ahora, la gente siempre quiere saber si el número es literal o simbólico. Yo creo que es simbólico, pero ese no es el punto importante. El punto importante es que si estamos vivos tengamos el carácter de los 144,000. Eso es lo importante.
tener el carácter de ellos. Ya sabremos quiénes son individualmente. Cuando venga el tiempo de angustia, ya lo sabremos. Pero mientras tanto debemos, la hermana White dice que debemos luchar con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar en ese grupo si estamos nosotros vivos. Surge otra pregunta que no tengo una respuesta. ¿Dónde estaba Daniel cuando echaron a sus amigos al horno de fuego? No sé. Hay que preguntarle a Martín Lutero. Ok, aquí. La Biblia y el Espíritu de Profecía hablan de un remanente. El remanente que Dios levantará estará dentro de la iglesia adventista o fuera. Porque Isaías 37:32 dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. Quiere decir que pertenecieron a Sión y pertenecieron a Jerusalén durante el tiempo que estuvieron aquí. No significa que salen de la iglesia. Mucha gente dice que debemos salir de la iglesia porque la iglesia como está no tiene remedio. Yo no soy de esos. Yo creo en la organización de la iglesia. Yo creo que no va a haber otra iglesia, pero Dios va a tener un remanente fiel en la iglesia y eso van a pasar victoriosamente hasta el fin. Lo que debemos hacer, lo que a veces hacemos, hermanos y hermanas, es que nos quedamos callados cuando vemos males en la iglesia. No queremos causar conflicto ni problemas. Entonces vemos cosas que andan mal y nos quedamos callados. No, hay que hablar. Cuando vemos cosas que se hacen mal, hay que hablar. Hay que ser corteses. Hay que ser directos, pero debemos al mismo tiempo no ser recalcitrantes. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pero no se queden callados. ¿Saben que hay un ejemplo en Juan, el capítulo 12, a donde Jesús, después de resucitar a Lázaro, las muchedumbres seguían a Jesús? Y dice que muchos sacerdotes creyeron en él, pero no se manifestaron porque tenían miedo de que los echaran de la sinagoga. ¿Será posible que nosotros también tenemos el mismo problema? Que no nos presentamos y hablamos por temor tal vez a que nos desfraternicen o cualquier otra medida disciplinaria y estamos dispuestos de quedarnos callados. Hago nada más esa pregunta. ¿Quieres saber si los 70 ancianos en el antiguo Israel tienen relación simbólica con los 24 ancianos de Apocalipsis? No he encontrado yo ninguna conexión entre el número 70 y el número 24. Deje ver. ¿Existe el infierno literal? Todavía no. Pero existirá. ¿Quién es el anticristo? Ya lo contesté. Es un sistema que profesa ocupar el lugar de Cristo, pero en realidad es un sistema apóstata. ¿Es la ley dominical la última señal del fin de los tiempos? Es la última señal de que pronto está por cerrarse la puerta de la gracia y que debemos es la última oportunidad de escapar de las ciudades. Claro, mucho más fácil salir después, antes. Más fácil ahora. Pero cuando venga la ley dominical, la hermana White dice claramente en los testimonios que es la última señal para salir de las ciudades grandes, para luego de las más pequeñas al campo. Pero también dice ella que es mucho mejor
salir antes. Quería saber si Isaías 45:7 dice que Dios crea la adversidad. Recuerden, esta mañana estudiamos de que lo que Dios permite se le atribuye a Dios, aunque Él no lo hizo. ¿Quién crea la adversidad? Satanás. ¿Pero Dios lo permite? Dios lo permite. Es decir, lo que la Biblia le atribuye a Dios es porque Dios permite que Satanás lo haga. Ese es el punto que debemos recordar, y mencioné el ejemplo de Job esta mañana. Esta pregunta es si vamos a vencer el pecado antes que Cristo venga. La respuesta es sí. Porque escuchen bien, durante el tiempo de angustia tendremos que vivir sin intercesor. ¿Qué dije yo? Durante el tiempo de angustia, después de cerrarse la puerta de la gracia, tendremos que vivir sin intercesor. Entonces, ¿vamos a poder confesar los pecados durante el tiempo de angustia? No, porque no hay nadie que interceda. La hermana hoy dice que tendremos que vivir en la presencia de un Dios santo sin intercesor. Yo pregunto, ¿el tiempo de angustia, cuando se cierra la puerta de la gracia, ya el santuario ha sido purificado? Sí. Cuando el último caso se evalúa, el santuario está purificado. Entonces, si el santuario está purificado cuando se cierra la puerta de la gracia, ¿podemos volverlo a contaminar metiendo el pecado? No. Sería demasiado tarde. ¿Por qué, si Pablo dice que las mujeres deben cubrir su cabeza incluso para orar, por qué en la iglesia no promueven eso? Sencillamente porque el apóstol Pablo dice que el cabello es el velo. Y puede usar velo también. Pero escuchen bien ahora. El principio allí es, si ustedes leen 1 Corintios 11, el principio allí es que la mujer cubre su cabeza como señal de sumisión al hombre como la cabeza. Ahora, hoy en día las mujeres no usan velo. Yo recuerdo los tiempos cuando las mujeres iban a la iglesia católica con velo. ¿Recuerdan esos días? Y todavía uno ve a algunas viejitas a veces que entran a la iglesia católica con el velo. Ahora, hoy en día no usamos el mismo método para mostrar que el hombre es la cabeza y la mujer se sujeta a la autoridad del varón. Puede ser que usemos otro método para indicar eso, que no sea el velo. Déjenme darles una ilustración. Cuando nosotros tenemos un montón de libros en una mesa, ¿a dónde debe ir la Biblia? ¿Abajo o arriba? Claro, todo el mundo dice arriba. Y una vez fui a la casa de un anciano de una iglesia, tenía un montón de libros y la Biblia estaba abajo. Y me fastidié. Y le dije, hermano, ¿no sabe usted que la Biblia debe estar encima de todos los demás libros? Y me dijo, ¿por qué? Yo dije, porque la Biblia está por encima de todo conocimiento. Y él me dijo, sí, pero la Biblia es el fundamento de todo conocimiento. ¿Quién tenía razón? ¿Quién tenía razón? Los dos. El principio es reverencia por la palabra, pero la forma de manifestarlo puede variar. En el tiempo de Pablo se usaba el velo, hoy se puede manifestar de otra forma distinta, pero el principio perdura y permanece. Ok. ¿En qué sentido habla el salmista David en el Salmo 150
Algunas personas lo toman literal y lo usan para decir que podemos escuchar música de cualquier tipo de instrumento y no importa el ritmo. El Salmo 150 habla de usar instrumentos musicales en el servicio. La hermana White confirma, dice, le agradaría a Dios que usemos instrumentos musicales en el culto. Ella lo dice. Lo importante no son los instrumentos, sino cómo se usan los instrumentos. Yo toco trompeta. Yo les puedo tocar Señor mi Dios, acompañado de piano. Lindísimo. Bueno, por lo menos cuando era joven era lindísimo. Ahora de vez en cuando se me sale un gallo. Pero con esa misma trompeta, yo a veces tocaba piezas de jazz. ¿Dónde está el problema? El problema es en usar los instrumentos para usar música secular en la iglesia. El problema no es el instrumento, sino cómo se usa el instrumento. Yo pregunto, la música, el jazz, el reggaetón, el rock, la salsa, el merengue, ¿esos matices musicales fueron preparados para la iglesia? ¿O son del mundo secular? Son para el baile. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esos estilos musicales que fueron hechos para el mundo? Le adjuntamos unas palabras religiosas y se las ofrecemos a Dios. No.